¿Alguna vez entraste en un lugar lleno de gente y sentiste que nadie realmente te veía? ¿Te has sorprendido sonriendo por costumbre, mientras una parte de ti, muy dentro, se preguntaba si hay algo más allá de todo esto? Estas preguntas abren la grieta por donde asoma el verdadero viaje. No hacia otro lugar, sino hacia el centro olvidado de ti mismo. ¿Te atreves a cruzar el umbral? A tu alrededor, la oficina vibraba con el murmullo de conversaciones seguras. ¿Viste el clima hoy? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Frases bien educadas, perfectamente programadas, pero vacías, y tú, mientras forzabas una sonrisa, sentiste algo apagarse dentro. No era tristeza, era un cansancio más profundo, como si tu alma estuviera encerrada tras un cristal y nadie supiera que seguía viva. En ese instante, sin saberlo, te paraste ante el umbral invisible, el umbral entre la comodidad de lo trivial y el vértigo de lo verdadero. Friedrich Nietzsche también se detuvo un día ante ese mismo umbral, pero él no dudó. Se levantó de la mesa mientras los demás seguían discutiendo sobre la lluvia y el viento y se marchó, no por arrogancia, sino porque ya no podía soportar oír palabras que no llevaban alma. Estoy enfermo de estos intercambios vacíos, donde las bocas se mueven pero las almas permanecen en silencio, escribió a un amigo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido igual? Año 2025. Tu teléfono vibra con notificaciones cada 30 segundos. Caritas sonrientes, GIFs. Me encanta tu look. Y sin embargo, por dentro, algo cruje. Porque sabes que detrás de todos esos emojis no hay nadie que se atreva a decir lo que duele. En un mundo saturado de conexiones digitales, vivimos aislados, como islas con Wi-Fi. Y lo más triste, hemos aprendido a fingir que eso nos basta. Pero no te basta. Y por eso sigues leyendo, porque hay una parte de ti, la parte que aún respira bajo las capas del todo bien, que anhela algo más. Esa parte es tu llama, la misma que Nietzsche se negó a apagar en medio de los salones de Basilea. En esos salones donde la inteligencia se disfrazaba de cortesía, donde las ideas brillantes eran mutiladas para encajar en moldes sociales. Él los llamó la gran vaciedad. Y tú la has sentido también, ¿verdad? Esa sensación de hablar durante horas sin haber dicho nada en absoluto. Un día cualquiera, sales a tomar café con alguien. Al principio es lo de siempre. El tráfico, las noticias, el nuevo jefe, pero de pronto, por accidente o milagro, alguien dice algo real, algo que no esperabas. Y en ese instante, el aire cambia. Te sientes despierto. No sabes cómo explicarlo, pero es como si hubieras encontrado un espejo, no para tu cara, sino para tu alma. Esa es la diferencia. Ese es el fuego del que hablaba Nietzsche. La ciencia moderna empieza, al fin, a alcanzarlo. Hoy sabemos que las personas con mayor inteligencia emocional tienden a evitar la charla trivial, no porque sean antisociales, sino porque tienen hambre de lo auténtico. Tú también la tienes. Lo sabes porque cuando sales de una conversación profunda te sientes renovado. Pero cuando pasas una hora hablando del clima o de los lunes, te sientes más solo que antes. Y es que, tal vez, la verdadera epidemia de nuestro tiempo no sea el estrés, ni la ansiedad, ni siquiera la soledad. Tal vez sea el exceso de conversaciones que no dicen nada. Tal vez el alma se marchita no por falta de compañía, sino por falta de verdad. Nietzsche lo entendía. Por eso escribió a su hermana en 1869, «No tengo tiempo para las mentiras cuidadosamente construidas que pasan por cortesía social. Si alguien me pregunta cómo estoy, más vale que esté preparado para la verdad». No era pose filosófica,
Era un grito de autenticidad en medio de un teatro de máscaras. Y aquí estás tú, de pie frente al espejo. No el de tu baño, sino el otro. El espejo interior, el que te pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con el alma abierta? No tienes que responder, pero sí puedes decidir cruzar el umbral, salir del teatro, subir la montaña de las conversaciones incómodas, pero verdaderas, encender esa llama que has mantenido tibia por miedo a quemarte. Porque los guardianes del pequeño diálogo seguirán allí, cuidando las puertas del todo está bien. Pero tú ya no eres el mismo. Has visto la grieta, has sentido el vacío, y eso te convierte en alguien peligroso, alguien que ya no se conforma, que quiere más, que elige lo real, aunque duela, que comprende, como Nietzsche, que cada momento desperdiciado en trivialidades es un momento robado a la vida verdadera. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte en la sombra o vas a cruzar el umbral? Ella había pasado años en oficinas llenas de palabras vacías. Palabras que flotaban como hologramas en el aire, diseñadas para parecer conexiones, pero que no tocaban nada real. Cada ¿cómo estás? Era una llave que no abría ninguna puerta. En el año 2025, rodeada de calendarios digitales, chats corporativos y sonrisas con filtros, algo dentro de ella comenzó a resquebrajarse. Al principio fue apenas un susurro, una molestia leve, como el zumbido de una notificación no deseada, pero luego se convirtió en un clamor. ¿Esto es todo lo que somos? ¿Rodeados de gente que nunca nos ve realmente? Un estudio decía que el 40% de la jornada laboral promedio se consume en actos de habla vacíos. Ella no necesitaba leerlo para saber que era cierto. Lo sentía en su cuerpo, como una carga invisible. Cada conversación superficial le dejaba el alma un poco más opaca. Su respiración se volvía corta, su mente dispersa, su energía drenada como si hubiera estado todo el día cargando algo sin sentido. La ciencia lo confirmaba. Ese tipo de charla activaba respuestas de estrés, las mismas que se despiertan con la ansiedad social. En cambio, cuando alguien le hablaba con verdad, aunque fuera brevemente, se encendía algo en su pecho, algo parecido a la alegría. Era como morder una fruta madura, inesperada, real. Nietzsche, en otro tiempo, también lo había sentido. Pero él no se conformó con sentirlo. Se convirtió en un profeta de la profundidad. No hablaba desde el desprecio, sino desde una sensibilidad feroz, casi insoportable. La gente prefiere hablar eternamente sobre nada antes que arriesgar un momento de revelación auténtica, escribió. Y ese temor no ha desaparecido. Solo ha cambiado de disfraz. Hoy se llama reunión de equipo, networking. Estar conectado. Pero el resultado es el mismo. Multitudes conectadas sin conexión. Ella recordaba una frase que Nietzsche escribió a su hermana. Cada vez que hablas sin decir lo que realmente piensas, pierdes una parte de ti. Y entonces comprendió que había vivido demasiado tiempo con máscaras, que había sacrificado pedazos de sí misma en nombre de la cortesía. Esa conciencia fue su llamada a la aventura, el momento en que se despertó en medio de su propia rutina como si saliera de un sueño lúgubre. En sus paseos por Basilea, Nietzsche no caminaba por caminar. Invitaba a sus estudiantes a recorrer el bosque no para hacer ejercicio, sino para desafiar sus pensamientos, para hacer preguntas que rozaran el alma. Ella comenzó a hacer lo mismo, primero consigo misma. Apagó las pantallas, se sentó frente a su reflejo, no el del espejo del baño, sino el del espejo interior, ese que devuelve no la imagen, sino la esencia. ¿Qué estoy evitando decir? ¿Qué estoy fingiendo entender?
¿A quién le tengo miedo de mostrar mi verdad? Así empezó a cruzar el umbral. Ya no aceptaba charlas inertes. Buscaba conversaciones con filo, con profundidad, preguntas que dolieran pero curaran. Al principio, la gente se alejaba. Le decían que era intensa, que estaba demasiado seria. Pero también, poco a poco, empezó a atraer a otros como ella. Almas que habían estado en silencio mucho tiempo, esperando un espacio para ser vistas. Recordaba las conversaciones entre Nietzsche y Lou Salomé. Días enteros hablando sobre el amor, sobre Dios, sobre el vacío. Intensidades que no eran cómodas, pero sí verdaderas. Tenía una capacidad casi aterradora de convertir cada conversación en una exploración del alma, escribió Salomé. Y ella comprendió que ese era el fuego que había estado buscando. No palabras bonitas, sino brasas que ardieran con sentido. Había aprendido también a respetar los límites. No todo el mundo está listo para quitarse la máscara, pero ahora sabía cuándo quedarse en silencio y cuándo hacer la pregunta peligrosa. Porque Nietzsche no odiaba la cortesía, simplemente la consideraba inútil si no era el puente hacia algo más verdadero. El alma necesita ser tocada, no con suavidades falsas, sino con verdades desnudas. Así, en medio del ruido de un mundo hipersocial pero emocionalmente aislado, ella eligió otra forma de vivir. Una vida donde cada palabra era una ofrenda y cada silencio un espacio sagrado. Entendió que el propósito no era hablar más, sino hablar con alma, y que la verdadera revolución no empieza en la calle, sino en la forma en que nos atrevemos a mirar al otro y decir: «Estoy aquí, de verdad, ¿y tú?». Ella se encontraba cada vez más atrapada en un mundo donde las palabras flotaban como humo en una sala sin ventanas. Eran frases que parecían inofensivas, incluso amables, pero detrás de cada «¿Cómo estuvo tu fin de semana?», se escondía una muralla invisible. Era el año 2025 y las conversaciones habían perdido su fuego. Rodeada de pantallas, reuniones virtuales y sonrisas digitales, ella comenzó a sentir que cada encuentro superficial le robaba algo esencial. No era solo fatiga, era como si su alma empezara a apagarse lentamente, como una llama olvidada en la penumbra de la rutina. No era que el pequeño diálogo fuese malo por naturaleza, pero era una zona de confort tan adictiva como peligrosa. Lo había comprendido una tarde cualquiera, mientras apagaba su cámara en una videollamada más, esa en la que nadie decía nada que realmente importara. Entonces lo sintió. Estaba al borde de un abismo. Y justo ahí, entre la banalidad y el vacío, apareció la figura del guardián interior, ese que te susurra al oído. ¿Vas a seguir fingiendo o te atreverás a cruzar? Nietzsche había cruzado. Su vida, aunque rodeada de pocos amigos, estaba tejida por conversaciones que transformaban. Quienes lo conocieron hablaban de él con una mezcla de admiración y temor. Hablar con Nietzsche era arriesgarse a cambiar para siempre, dijo uno. Y ella, al leer esas palabras, sintió que hablaban también de su propia sed, no de información, sino de revelación, porque el verdadero diálogo no era simplemente intercambiar ideas, sino tocar lo sagrado en el otro, y eso en una era de conexión permanente y sentido ausente. Era más revolucionario que nunca. La historia misma le ofrecía señales. En la antigua Grecia, los simposios no eran solo banquetes, sino templos de pensamiento. Estaba prohibido hablar del clima o de negocios. Solo se aceptaban diálogos sobre el amor, la justicia, el alma. En los monasterios del desierto, los primeros monjes cristianos practicaban lo que llamaban la palabra del alma. Rechazaban la cortesía vacía. Preferían el silencio antes que las palabras que no transformaban. «Es mejor callar que hablar sin tocar el alma», escribió uno de ellos.
Y ella entendió, no estaba sola. Había una genealogía del silencio sagrado y del habla profunda que atravesaba los siglos y que ahora llamaba su nombre. Incluso las reuniones corporativas, tan modernas y pulidas, empezaban a recordar esa antigua sabiduría. En algunos rincones de Silicon Valley, las reuniones filosóficas de pie sustituían los saludos triviales por preguntas como ¿qué desafió tu forma de pensar esta semana? Ella lo había vivido. En un equipo donde se atrevieron a hablar de lo que realmente contaba, el ambiente cambió. Se encendió algo. No fue solo productividad, fue humanidad recuperada. Las culturas también ofrecían espejos. En Japón, los silencios eran considerados pausas sagradas. En Finlandia, el refrán decía, los que saben no hablan, los que hablan no saben. En el desierto, los beduinos compartían poesía en lugar de trivialidades. Ella se sintió parte de ese linaje invisible, una peregrina del alma buscando espacios donde la palabra aún fuera un acto sagrado. El espejo interior le devolvía una imagen distinta ahora. Ya no era solo una profesional funcional, sino una caminante que había despertado. Sabía que el camino era incierto, que muchos seguirían eligiendo la comodidad de lo banal, pero en lo más profundo algo en ella ya no podía volver atrás. Había escuchado la voz, había sentido el fuego, y desde entonces, cada conversación era una montaña, cada silencio un templo, cada palabra una llama encendida en medio de la oscuridad del mundo moderno. En medio del año 2025, cuando todo parece moverse a la velocidad de un clic y las conversaciones se disuelven entre notificaciones, ella comenzó a escuchar una voz interior que no provenía de ningún dispositivo. Era más bien un eco suave, persistente, como una llamada desde lo profundo de una montaña que hasta entonces no se había atrevido a escalar. La rutina digital, llena de actualizaciones de proyectos, frases automáticas y risas programadas, le había robado algo sagrado, la llama de la conexión real. Y no fue hasta una mañana cualquiera, en una videollamada llena de silencios incómodos y sonrisas vacías, que lo comprendió. No era fatiga laboral, era el alma tocando el cristal, pidiendo aire. Ya no bastaba con preguntar, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Era como si esa frase fuera un guardián viejo y somnoliento que bloqueaba el acceso a la cueva interior donde habita la verdad. En su lugar, surgió otra pregunta, como una chispa que encendía la oscuridad. ¿Qué suposición sobre nuestro trabajo podría estar completamente equivocada? Y con ese simple gesto, la reunión cambió. Como si alguien hubiera girado una llave secreta, las palabras comenzaron a tener peso, textura, fuego. En esta nueva realidad, donde el trabajo remoto había silenciado los pasillos, pero no el anhelo humano, ella descubrió que el silencio podía ser fértil si se lo cultivaba con intención. Spotify había creado canales de profundidad en su plataforma interna, donde las personas compartían sus dudas más íntimas en lugar de reportes vacíos. Y en medio de tanto algoritmo y automatización, alguien había comprendido: el alma necesita espacio para respirar. Los encuentros sociales, antes campos de batalla, de tarjetas de presentación y sonrisas diplomáticas, comenzaban a transformarse en salones de ideas. «No quiero saber qué haces», decía uno de los anfitriones. «Cuéntame cuál es tu opinión más impopular». Y de pronto, el aire se volvía eléctrico. Era como entrar en un templo sin paredes, donde cada voz se convertía en una antorcha. Incluso las plataformas más impersonales, como LinkedIn o Twitter, empezaban a mostrar signos de vida real, comunidades de reflexión,
espacios donde se cuestionaban las verdades del mercado y del alma. El amor también había sentido este llamado. Aplicaciones como Hinge, en lugar de invitar a coquetear con superficialidad, proponían preguntas que abrían grietas en la coraza del ego. ¿Qué crees que la gente no entiende sobre ti? Las respuestas eran imperfectas, pero honestas. Y en esa imperfección brotaba algo más duradero que la química inmediata: el reconocimiento del otro como espejo. En las cenas familiares, en lugar de repetir los guiones de siempre, ella había comenzado a llevar un cuenco con preguntas escritas a mano. Cada uno debía tomar una. ¿Qué te ha dolido más este año?, leyó su sobrina de 13 años con voz temblorosa. Nadie se rió. Nadie cambió de tema. Y por primera vez en mucho tiempo, la mesa se llenó de humanidad. Algunas empresas incluso habían creado cargos nuevos: jefes de conversación. Personas encargadas de eliminar la charla vacía y construir entornos donde pudiera florecer lo auténtico. Y los resultados lo confirmaban: mayor creatividad, más resolución de problemas, más vida. Pero esta transformación no era una receta mágica. No se trataba de citar a Nietzsche en la máquina de café. Se trataba de practicar un arte perdido: la conversación con alma. Nietzsche, en sus rituales personales, comenzaba con observaciones simples que, como hilos invisibles, llevaban a las profundidades. «Hace frío hoy», decía, pero lo que quería realmente explorar era cómo sentimos el paso del tiempo. Hoy, los psicólogos lo llaman andamiaje de profundidad. Él lo vivía como quien guía a otros por una caverna sagrada. Y tú también puedes hacerlo. En lugar de preguntar «¿Cómo va todo?», intenta «¿Qué estás aprendiendo últimamente?». En lugar de evitar el silencio, abrázalo. Porque ahí, en ese vacío fértil, nacen las palabras que cambian. Ella había empezado con preguntas ligeras, pero reales. Y con el tiempo, su círculo de amistades dejó de girar en torno a series y cotilleos y se transformó en una constelación de almas en búsqueda. Incluso los encuentros virtuales cambiaron. Comenzaban con reflexiones sinceras, con desafíos compartidos, con confesiones de incertidumbre. Y lo que era solo una pantalla se convertía en una ventana abierta al alma. El secreto, comprendió, no era forzar la profundidad, sino preparar el terreno para que ella se manifestara. Cada silencio respetado, cada pregunta hecha con curiosidad verdadera, cada pausa sin miedo, eran escalones hacia un tipo de relación que no se puede medir con métricas, pero que nutre como el pan caliente en un día de invierno. Nietzsche lo había intuido. La calidad de nuestras conversaciones determina la calidad de nuestras vidas. No era un misántropo que odiaba hablar. Era un visionario que entendía que cada palabra puede ser un puente o una barrera. Y ahora, la ciencia lo confirma. Quienes se atreven a hablar con hondura viven con más alegría, más conexión, más propósito. En un mundo saturado de me gusta y respuestas automáticas, tú puedes elegir otro camino. No se trata de rechazar la charla superficial, sino de verla como el umbral. Porque en cada encuentro, incluso el más trivial, hay una puerta secreta esperando ser abierta. Y tú, con tu fuego, con tu voz, con tu coraje, eres quien lleva la llave. Al principio puede que parezcas extraño, como si hablar con el alma fuera un idioma olvidado en medio del bullicio digital. En un mundo donde los saludos son automáticos y las respuestas vienen con emojis, atreverte a mirar más allá, a preguntar lo que nadie se atreve, es casi un acto de rebelión. Pero en ese primer gesto de honestidad, algo se mueve. Como una piedra cayendo en un lago quieto, tu valor comienza a crear ondas invisibles. No lo notas de inmediato, pero alguien te escucha.
Y en el silencio que sigue, otra alma despierta. Porque tú, al cruzar ese umbral, el de la charla superficial hacia la verdad compartida, no solo rompes el guión, sino que abres un portal, un espacio donde lo auténtico puede florecer. Al principio es incómodo. Nadie enseña a hablar desde la herida, desde el asombro, desde el no sé. Pero poco a poco, al sostener la mirada, al escuchar lo que no se dice, estás reclamando algo que el alma moderna ha perdido entre notificaciones: el arte de estar realmente con el otro. No se trata solo de rechazar lo vacío, se trata de cultivar lo verdadero, de sembrar preguntas como ¿qué has aprendido del dolor últimamente? O ¿qué parte de ti estás redescubriendo? Son preguntas que no buscan respuestas rápidas, sino espejos. Preguntas que invitan a la pausa, al temblor, a la transformación. Porque en esa escucha profunda, en esa valentía de nombrar lo invisible, es donde ocurre la alquimia. Lo ordinario se vuelve sagrado. Y entonces sucede. El encuentro casual en un pasillo se convierte en confesión. La comida con colegas se transforma en diálogo real. La videollamada deja de ser una obligación para convertirse en un espacio de conexión genuina. Has encendido la llama y otros comienzan a buscar calor en ella. No lo haces por fama ni por filosofía. Lo haces porque has sentido en tu propia piel lo que es vivir desconectado, incluso rodeado de gente. Y ya no puedes volver atrás. Cuando te atreves a crear estos espacios, no solo estás honrando la visión de Nietzsche, estás sanando una herida colectiva. Estás recordándole al mundo que no nacimos para conversar sobre el clima todos los días, sino para tocar el misterio del otro, aunque sea por un instante. Estás devolviendo a la palabra su peso, su fuego, su sentido. Así que no temas si pareces distinto. Sigue preguntando. Sigue escuchando lo que no cabe en palabras. Porque cada conversación auténtica no es solo un acto íntimo, es una grieta luminosa en la estructura del olvido. Y en esa grieta entra la luz. Una luz que transforma vínculos, que eleva lo cotidiano, que construye relaciones que alimentan en lugar de vaciar. Si sientes que este camino también es el tuyo, si buscas herramientas para vivir con más profundidad y menos ruido, te invito a quedarte. En el próximo episodio, exploraremos cómo las antiguas sabidurías, de monjes, filósofos y soñadores, pueden ofrecernos estrategias concretas para navegar la complejidad del hoy sin perder lo esencial. Porque vivir con alma no es una utopía, es una decisión. Y tú acabas de dar el primer paso.